Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Muy buenas noches, mis hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Deseándoles unas felices Pascuas de Resurrección, esperando que todos en sus casas estén muy bien. Para mí es un gusto nuevamente estar en el redil. Esta noche tenemos un tema muy lindo que fue bien reconfortante, fue bien grato el interactuar con ustedes en la clase pasada y ver que querían seguir ampliando de este tema. Este día vamos a hablar de cómo escoger la mejor parte. Así que vamos a dejar que el Espíritu de Dios nos hable, nos guíe y sea Él quien nos revele cómo nosotros podemos enfocar nuestra vida. Porque la clase que vamos a ver ahora es una extensión de esa parte donde decíamos que para poder reconocer el propósito de Dios en nuestra vida, teníamos que dejar que ese mismo propósito, que esa misma búsqueda nos ayudara a enfocarnos en lo que ya hacemos y así ir poco a poco simplificando nuestra toma de decisiones, o más bien simplificando el hecho de que nosotros podemos caminar en este mundo alegres y no con las carreras y con las prisas y con las trabas que el mundo pone. Pero para poder entrar en materia, quisiera que me acompañaran en una oración. Así que nos ponemos de pie y decimos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, yo te doy gracias porque tú eres un Cristo resucitado. Porque tú, a través de la experiencia que tenemos contigo, nos enseñas de que cada día, a través de esa renovación que tú hiciste en la resurrección, eres capaz de renovarnos a nosotros, de darnos nueva luz, de darnos un nuevo propósito. Verdaderamente, cuando decimos en ese momento especial de la misa que solo una palabra tuya bastará para sanarnos, nos damos cuenta de que tú estás presente en cada momento de nuestra vida. Por eso, Señor, yo pido tu gracia, pido tu amor para estas palabras que vamos a compartir a través de esta clase. Llénanos, Señor, para que podamos entender aquello que tú nos quieres revelar y que podamos ser libres de aquello que nos oprime el corazón. Mamita María, yo te pido que intercedas por nosotros y que nos ayudes siempre a poner nuestra mirada en tu Hijo amado Jesucristo. Todo esto te lo pido, mi Dios, en tu santo nombre, mi Jesús. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, la verdad es que nosotros reconocemos, y es algo que está inscrito en nosotros, que estamos llamados para grandes cosas. No sé si tú a veces te has puesto a pensar en eso, que tú dices, no, es que yo siento que yo debería de hacer algo más. Pues la verdad es que es así. A través del poder que Dios pone en nosotros con su Espíritu Santo, siempre nos empuja a dar lo mejor de cada uno de nosotros. Pero yo necesito enfocar mi vida para poder alcanzar ese propósito. ¿Por qué? Porque si no, yo puedo empezar a caminar en rutas que en lugar de acercarme a mi felicidad, me alejan de ella. Y para poder entrar en este tema, quiero que tomemos nuestras Biblias y leamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. Muchos de nosotros ya conocemos esta lectura, es muy linda, pero también es muy reveladora. Así que leo para ustedes. Jesús en casa de Marta y María. Jesús siguió su camino y llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba atareada con sus muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude.
Pero Jesús le contestó: Marta, Marta, estás preocupada y afligida por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Esta es palabra de Dios. Entonces, el primer punto que nosotros encontramos aquí es que Jesús, en pocas palabras, le dice a Marta que tienes que identificar la prioridad. Pero vamos a ver qué significa esto. Y para poderlo entender tenemos que ver un poquito el contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento. Ok, vemos cómo Jesús llega a esta aldea y no llega solo. Llega con muchos amigos, con sus seguidores, con sus más cercanos, que son los discípulos. Y lo primero que hace es ir a buscar a este trío de amigos, a María, a Marta, a Lázaro. Entonces, cuando Jesús llega, obviamente, Marta y María, y Lázaro, abren su casa y deciden atenderlo, deciden invitarlos a pasar, y obviamente, como era costumbre en los judíos, se esmeraban en atender a los invitados. Fíjense que esto es bien curioso, porque en la cultura judía y en muchas culturas de Medio Oriente, y lo podemos ver igual en la Biblia, en el Antiguo Testamento, era bien importante este hecho de la atención al huésped. ¿Pero por qué? ¿Verdad? Porque de una u otra manera, los judíos recordaban ese mandato que Dios les había dado anteriormente cuando ellos estuvieron en Egipto, y les dice: recuérdate que tú también fuiste un huésped, fuiste un extranjero en Egipto. Y era como una forma de decir, sí, tenemos que atender, tenemos que dar lo mejor. Pero ¿qué pasa en la escena de Marta y María? ¿Qué pasa en eso? Bueno, llega Jesús, sí, llega su amigo, pero como decía antes, no llega solo, llega con 12 más. Y no eran 12 cualquiera, dentro de ellos iban muchos que eran pescadores. Imaginen hombres rudos, grandes, no sé, me imagino a Pedro como ha de haber sido, grande, fuerte, y obviamente buenos para comer. Y entonces me imagino que Marta pensó en todo eso y dijo: no, yo tengo que ver de qué manera los atendemos. Y claro, como dentro de la cultura judía, mientras Lázaro se encargaba pues de recibirlos, de acomodarlos, de ubicarlos dentro de los espacios que tenía disponibles, las mujeres se encargaban pues de organizar toda esa parte de la cocina, toda esa parte de lo que es la atención propia ya de los invitados. Entonces, claro, llegó un momento en que Marta entra en una gran desesperación. Y de ribete ve que su hermana aprovecha la oportunidad y se va a sentar a los pies de Jesús. No sé cómo te imaginas tú esa escena, ¿verdad? María ahí sentada, no sé, con las piernas cruzadas, viendo a Jesús, o medio recostada cerca de Jesús. En fin, acomodada para escuchar la palabra, para escuchar ese mensaje que Jesús iba a compartir, porque Jesús tenía esa cualidad que durante todo el periodo que duró su obra aquí en la tierra, Él no paró de evangelizar, Él no se detuvo en compartir el mensaje del evangelio para todos los que lo rodeaban. Entonces, yo creo que Marta, al ver ahí a María,
entra en crisis y al final explota. Explota. Pero ¿cómo es esa explosión? Es bien simpática porque lo normal, lo que cada uno de nosotros quizás pensaríamos en ese momento es, Marta, ¿por qué no fue y se acercó a María, ¿verdad? Y le dijo, hey, vení, ayúdame. Pues, yo veo en nuestra casa, hoy que hemos estado en este periodo de cuarentena, pues siempre ha sido un llamado a cada uno de nosotros a, hey, hoy te toca hacer esto, hoy tienes que hacer esto otro, ¿verdad? Que arregla tu cama, porque hoy no hay nadie que la arregle, haz esta labor, etcétera, etcétera. Es decir, compartimos los quehaceres de la casa. Y al que no lo hace, pues uno va y se le dice. Difícilmente se me va a acercar uno de mis hijos a mí y me va a decir, papá, mira, fulanito no está haciendo lo que le corresponde, sino que va y se dicen, porque es en la confianza nuestra, en la forma en que nos tratamos. Pero la explosión de Marta es diferente, porque ella piensa, al que le tengo que decir es a Jesús. Claro, eso denota de que tenían confianza, que eran amigos, que de una u otra manera, en el respeto que se tenían, pues, y en el conocimiento que se tenían mutuamente, tenían la confianza para hacerlo. Y entonces Marta llega y le dice eso a Jesús, y yo no me quiero ni imaginar la cara de Marta cuando escucha la respuesta de Jesús, ¿verdad? ¿Y cuál es esa respuesta? ¿Cuál es esa respuesta? Marta, Marta, te preocupas por demasiadas cosas, pero solo una es importante. María ha escogido esa parte y nadie se la puede quitar. El Evangelio tiene una peculiaridad que lo deja ahí y ya no dice cómo fue la reacción de Marta. No sé si se agarró de los pelos, se fue corriendo a la cocina a llorar, como diciendo, pedí ayuda y nadie me ayudó. Si explotó o entendió, no sé, no lo dice claramente el Evangelio. ¿Qué hubieras hecho tú ante esa respuesta? ¿Cómo hubieras reaccionado? ¿Qué hubiéramos hecho? Creo que no es importante la reacción de Marta. Creo que lo importante aquí es la manera en que Dios puso un alto. Puso un alto. Cuando estaba leyendo esto, yo me ponía a pensar en lo que estamos viviendo hoy alrededor del mundo. Marta, Marta, te preocupas por muchas cosas, pero solo una es importante. Es lindo escuchar y leer comentarios donde la gente se ha puesto a meditar en esta cuarentena, en este periodo de paro, en tratar de encontrar lo que es verdaderamente importante. Sí, es probable que estemos preocupados por qué va a pasar dentro de un par de semanas. Tú ves tu estado de cuenta, que tus ahorros empiezan a disminuir, no tienes ingreso probablemente, piensas, ¿y mi trabajo? No me han dicho nada, ¿será que todavía lo conservo o no lo conservo? Y empezamos a ver, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y muchos han caído en esa prisa de querer que las cosas se resuelvan, que alguien les diga, miren, esto va a ser así, esto va a pasar. Es una desesperación el no saber. Pero dentro de todo eso, mis hermanos, dentro de todo lo que estamos viviendo, podemos aprender de que el encontrarse con lo importante es bello. Desde hace cuánto quizás no teníamos ese tiempo para dedicarnos a nuestra familia, para compartir en nuestras casas, para pasar esos momentos agradables
Creo que como todos, o como muchos, algunos hemos tenido la oportunidad de poner una piscina en el jardín de nuestra casa, y el entrar a la piscina con todo, nosotros somos 5, y empezar a hacer juegos, a pasarla bien, eso le da otro enfoque a la familia. Marta, te preocupas por muchas cosas, pero solo una es importante. Ok. ¿Qué está pasando en este evangelio y qué es lo que nos quiere decir? ¿Qué significa todo esto? Bueno, primero veamos lo que significa concretamente huésped, ¿verdad? Ya lo dijimos, el huésped en la cultura oriental, para los judíos era muy importante la atención por lo que significaba el haber sido huéspedes en Egipto, extranjeros en Egipto. Pero imagínense, aquí vemos algo bien peculiar en lo que se encontró María, que no era cualquier huésped, sino que era Jesús. Era Jesús. Entonces, ante la situación, ante el contexto, pasa algo. Es decir, imagínate cuando llega alguien a tu casa. Lo primero que hacemos es decimos, bueno, ¿y qué vamos a dar? ¿Y qué espacio vamos a ocupar? La sala, el baño de visitas. Y entonces empezamos en todo ese proceso para asear, para ordenar, de tal forma en que todo se vea bien. Es más, si una pared tiene alguna suciedad, alguna manchita, agarramos la brocha, limpiamos un trapito, limpiamos. La cosa es que todo se tiene que ver impecable. ¿Por qué? Porque todo se tiene que ver impecable. Y aquí empiezan a surgir los verdaderos problemas. Porque yo quiero estar a la altura. Yo quiero demostrar lo mejor de mí. O sea, no pueden llegar a mi casa y ver que haya desorden, juguetes tirados, qué sé yo, papeles. Hoy que la mayoría de los que estamos en casa estamos con una laptop y estamos trabajando, qué sé yo, en la sala, en el comedor. Entonces no queremos que se vea desorden. Es lógico. Queremos que todo esté a la altura, ¿verdad? Y que esté a la altura de la visita que vamos a tener. Que esté a la altura de las personas que van a llegar, porque quiero que vean lo mejor de mí. ¿Sí? Quiero que vean lo mejor de mí. Quiero que se den cuenta de que yo vivo bien, de que todo está completamente ordenado. Y empiezo en ese estrés, ¿verdad? En ese estrés de, hey, ¿y quién dejó esto aquí? ¿Por qué lo dejan aquí? ¿Por qué no se acostumbran a guardarlo? No sé, cada familia tendrá su mecanismo, pero podemos caer en ese juego. Lo mismo puede pasar en nuestros trabajos, en esa búsqueda incesante de siempre quedar bien, de ser reconocido, de no dar lo mejor de mí porque hay que darlo, sino que porque yo quiero proyectar una imagen, yo quiero que se vea una cara mía que demuestre mi capacidad, que demuestre mi éxito, que demuestre, no sé, que lo demuestre todo. Quizás pasa a veces en las familias, entre hermanos, esa lucha de quién es el preferido de papá, quién es el preferido de mamá, cómo quedo bien con ellos. Yo quiero demostrar siempre que soy el mejor. ¿Y cómo lo hago, verdad? En tus estudios. Ahora, yo con esto no quiero decir que no hay que dar lo mejor de nosotros. Al contrario, creo que hay que darlo. Estoy seguro que hay que darlo. De hecho, en Primera de Corintios 10:31 dice, en todo caso, lo mismo si comen que si beben, que si hacen cualquier otra cosa,
háganlo todo para la gloria de Dios. Esto es importante para nosotros como hijos de Dios, porque quiere decir que en cada cosa que yo hago, aún en el gesto más pequeño, yo lo hago para que Cristo sea glorificado. Porque yo soy el reflejo de Cristo, porque yo soy el reflejo de Dios. Cuando me ven a mí, y más si saben que yo soy un hijo de Dios, parece mentira, pero la expectativa del mundo crece. Entonces es ahí donde yo debo de aprender a dar lo mejor de mí, no por la expectativa que el mundo está poniendo, o por el qué dirán, o por qué sé yo qué razones. No, yo tengo que dar lo mejor de mí, porque en todo ello estoy representando a Cristo. Estoy proyectando lo que Él es en mi limpieza, en mi responsabilidad, en mi forma de hablar, sí, en mi forma de tratar a los demás, en cómo me comporto, en cómo vivo, en cómo reacciono ante las situaciones. Creo que una de las heridas más grandes que como hijos de Dios nosotros recibimos es cuando hemos reaccionado de una manera inadecuada y alguien viene y nos dice, menos mal que eres cristiano, ¿verdad? Menos mal que vas a la iglesia, menos mal que estás en los caminos de Dios, porque si no, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Si esto yo no lo sé manejar a la luz de Cristo, es una carga. Y muchas cosas en nuestra vida son una carga. Vemos cómo Marta cayó en ese juego de la expectativa. Ella quería proyectar lo mejor de ella. Ella quería quedar completamente bien. Y por eso quería adecuar toda su vida a ese propósito, al quedar bien, al cubrir las expectativas, al querer ser delante de los demás de una manera que no era en realidad. Y Jesús lo nota. Y por eso Jesús no va y dice, sí, Marta, tenés razón, le voy a decir a María que vaya y te ayude. Sino que dice, este es el momento para ayudarle, para darle esa caricia a María, a Marta. De darle esa caricia a Marta y decirle, Marta, te preocupas por demasiadas cosas, pero solo una es importante. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 10 al 12, nos dice, cuando estuvimos con ustedes, les dimos esta regla, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Pero hemos sabido de algunos de ustedes que viven sin trabajar, muy ocupados en no hacer nada. A tales personas les mandamos y encargamos por la autoridad del Señor Jesucristo que trabajen tranquilamente para ganarse la vida. Es decir, sí tenemos que esforzarnos, sí tenemos que dar lo mejor de nosotros, pero enfocados en por qué lo estamos haciendo. Enfocados en cuál es ese verdadero motivador de mi vida. Porque yo puedo tener muchos motivadores y muchos de ellos equivocados. Este tiempo de Cuaresma es para eso, para enfocarnos en lo que es verdaderamente importante. Yo no sé tú, mi hermano, pero ¿cómo te has sentido el no poder ir a comulgar? El no poder ir a la iglesia, el no poder estar con tu gente, en tu grupo, ¿sí? Tus actividades diarias. ¿Qué es lo que más hemos extrañado verdaderamente de todo eso? ¿El salir simplemente? Creo que no. El compartir con los demás.
Porque en el contacto con los demás, cada uno de nosotros, reconocemos que estamos hechos para algo más. Y creo que Cristo nos enseña eso. Él se dio por completo, Él permitió ser crucificado para que nosotros entendiéramos que éramos lo más importante. Y Él tenía claro ese propósito, revelarnos eso. Entonces, ¿qué pasa con Marta? ¿Qué pasa con Marta? Ella viene y para tratar de dar lo mejor de sí, cae en la desesperación, ¿sí? Cae en la desesperación. Llega un momento en el que ella sabía lo que tenía que hacer y probablemente ya lo tenía hecho, probablemente ya tenía preparada la comida, ya había terminado de hacer las cosas, probablemente ya tenía el tiempo para irse a sentar con Jesús y disfrutar y decir, bueno, señores, aquí está el banquete, cuando ustedes quieran pasen, sírvanse y luego pongan los platos en tal lugar y escuchemos al maestro. Entonces, pero no, era como seguir complaciendo. Y ese seguir complaciendo le quitó a ella su paz. Quiso proyectarse en nosotros y dejó que la expectativa de los otros la controlaran, la dominaran. Y entonces es ahí donde estalla. Estalla porque ella quiere ser aceptada. Imagínense en una cultura como la judía, bueno, creo que en general en todas, ese esfuerzo constante por ser aceptados, porque digan, no, wow, es que verdaderamente la pasé bien, lo disfruté, lo comprendí todo, lo entendí, pude experimentar verdaderamente esa comodidad, no sé, pero el mundo también nos bombardea constantemente a eso. Incluso no solamente en actividades, sino que vamos a esto, al cuerpo, por ejemplo. Tú ves en la publicidad que si no ocupas tal marca, tal ropa, tal perfume, o si no eres de tal y cual talla o forma de tu cuerpo, entonces no vas a ser aceptado, no vas a ser feliz. Y mucha gente sufre con eso. ¿Por qué? Porque al final quieren ser aceptados, quieren formar parte. A nosotros los cristianos, Jesús nos enseña que nosotros ya formamos parte de algo grande, que formamos parte de Él, que formamos parte de su ejército. Y vuelvo y tomo esta palabra. Y formamos parte de su reino. Y por eso, ya nuestro nombre puede estar escrito en el libro de la vida. Imagínate qué importante es eso. ¿Quién quiero yo que me acepte? ¿El mundo o Cristo Jesús? ¿A quién quiero yo verdaderamente agradar? ¿Al mundo o a Cristo Jesús? Ojo, vuelvo y repito, no quiere decir que nos vamos a despreocupar por lo que nos corresponda hacer en esta tierra. Trabajamos, estudiamos, convivimos con la gente, etc. Y todo eso está bien y hay que dar lo mejor de nosotros. Pero lo importante es estar a la altura de Cristo. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. De este modo alcanzaremos la madurez y el desarrollo que corresponden a la estatura perfecta de Cristo, es decir, a estar a la altura de Cristo. Cristo nos invita a eso y nos dice que es posible, nos dice que
que claro que sí. Pero si yo no tengo enfocado el propósito de mi vida, yo voy a sufrir. Y más o menos esto es lo que le pasa a Marta. Es su preocupación. Y sufre y quiere estar a la altura de esa situación, y entonces empieza a realizar sacrificios desmedidos. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a vivir una vida que no es la suya, ¿sí? Empezamos a vivir una vida que no es nuestra, ya no es congruente, nos ponemos máscaras, y entonces me doy cuenta que se sufre. Y miren, y esto no solamente pasa en las actividades cotidianas, seculares, civiles, sino que pasa también en nuestra vida en la iglesia. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo las cosas en nuestros grupos, en nuestras comunidades, simplemente porque debe quedar bien? Ya no es tanto lo que yo soy ahí, lo que Cristo hace en mí, sino que caigo yo en una lucha constante de querer quedar bien, de que se note. Y miren, y ahí es donde uno se reconoce el hecho de que se frustra, porque cuando uno de pronto ve que alguien que tal vez no hace lo mismo que yo, o la cantidad de cosas que yo hago, y recibe algún reconocimiento que le dan, le permiten estar en tal servicio que para mí es importante, o le dan este reconocimiento que para mí es importante, y yo que estoy todos los días, que vengo a esto, que no falto, y a mí no me lo dan, entonces yo me frustro y me entristezco, o quizás me enojo, y entonces me aparto. Y no me aparto físicamente, aparto mi corazón primero. Es como alguien una vez me dijo, mira, es imposible llegar a amar lo que tú haces en la vida. Yo creo que no. Yo creo que sí se puede amar lo que se hace en la vida. ¿Por qué? Porque cuando tú le pones tu corazón, cuando tú te enfocas en eso y lo disfrutas y tienes claro el sentido de por qué lo haces, el propósito de por qué lo haces, entonces tú lo anhelas y tú lo disfrutas. No es simplemente una actividad, no es algo que nos va a quitar la paz, sino que es algo que lo vamos a disfrutar. Entonces, muchas veces nosotros llevamos todo esto a la iglesia, llevamos nuestras frustraciones y queremos que ahí se nos reconozca y que nos den las palmaditas, que nos feliciten, y cuando no lo encontramos pasa lo mismo. Y otra vez somos infelices. Y otra vez viene Cristo y nos dice, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan, pero solo una es importante. Si regresamos al pasaje de la Biblia, nos damos cuenta de que Jesús no estaba ahí en la casa de Marta, María y Lázaro por el banquete. Él estaba ahí por sus amigos. Era el lugar donde él llegaba a descansar, donde él se sentía en familia, después de pasar días caminando, recorriendo las ciudades de Galilea, Jerusalén. Él llegaba ahí y era como un oasis. Él llegaba a descansar, él llegaba a sentirse amado, pero amado por la compañía. Él no estaba ahí por el banquete. A él creo que no le hubiera importado de que hubiera hecho falta un refresco o que hubiera hecho falta el pan o algo. No. Él sabía que había llegado de pronto, que no les había avisado quizás, y que no era necesario que Marta cayera en esa desesperación. Él estaba ahí por ellos, por sus amigos. Y es importante porque cuando le dice que solo una es importante, dice esto: María la ha escogido y nadie se la va a quitar. Y aquí viene la segunda revelación de esta lectura. Porque de todo lo que hemos estado hablando, de esas otras cosas que son importantes, pero no son lo más importante, tienen una característica,
que se nos van a quitar. Se nos van a quitar. Imagínate cuántos de nosotros en el día a día sacrificamos nuestra familia, nuestros hijos, por el trabajo. O cuántos de nosotros por estar cuidando el trabajo, por estar esforzándonos, quizás hasta descuidamos nuestra vida en Cristo. ¿Y qué ha pasado con toda esta situación? Eso a lo que le dedicaste sudor, lágrimas, invertiste todo tu capital quizás, le dedicaste todo tu tiempo, 16 horas al día, a todo eso por lo cual tú vivías. ¿Qué pasa ahora? Es lo más importante en este momento. Parece ser que se nos fue quitado, ¿verdad? Parece ser que nos lo están arrebatando y por más sufrimiento que nos pudo haber costado, hoy se está yendo. Se está yendo. Y entonces, todo aquello que parecía que teníamos bajo nuestro control, se nos ha sido arrebatado. Y por eso es que muchos estamos en incertidumbre. ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a salir adelante? Porque todo aquello que parecía ser la seguridad, se nos fue arrebatado. O sea, las cosas que son importantes, pero que no son lo más importante, tienen esa cualidad, que tarde o temprano se van, se esfuman, sí, se pierden. Y no es que sea un castigo de Dios, y no es que sea una prueba, sí, un sometimiento al que Dios me quiere llevar. No, no es eso. Simplemente no eran lo más importante. ¿Y qué pasa si esto lo llevo profundamente a mi relación con Dios? Y yo digo, no, es que yo tengo que hacer todo esto porque yo no quiero que Dios me castigue, que Dios no la agarre contra mí. Agarro cada uno de mis actos, cada una de las cosas de mi vida y se las presento a Dios, ya no como ofrenda, sino que ya como un trueque. Que yo le digo, vaya Señor, yo estoy haciendo todo esto porque yo quiero que tú me cuides. Es triste escuchar eso, que personas te digan, mira, y si nosotros venimos a la iglesia y hacemos esto y hacemos lo otro, ¿por qué entonces vino la enfermedad? ¿Por qué entonces perdimos el trabajo? ¿Por qué entonces pasó esto, lo otro? ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo le hago esto a Dios, yo le presento eso a Dios, y es como que si yo llevo mi banquete delante de Jesús, ¿verdad? Y le digo, Señor, está bien, te gusta, y como que yo quiero alimentar a Dios con mis obras. Y Dios me dice, eso no, yo no necesito eso. Yo solo necesito tu corazón. El Salmo 50, del versículo 7 al 15, nos dice, escucha Israel, pueblo mío, voy a poner las cosas en claro contigo. Yo soy Dios, yo soy tu Dios. No te censuro por los sacrificios y holocausto que siempre me ofreces. No te pido becerros de tu ganado, ni machos, cabríos de tus corrales. Pues míos son todos los animales salvajes, lo mismo que los ganados de las serranías. Mías son las aves de las montañas y todo lo que bulle en el campo. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, pues el mundo es mío, con todo lo que hay en él. ¿Acaso me alimento de carne de toros o bebo sangre de machos cabríos? Sea la gratitud tu ofrenda a Dios. Cumple al Altísimo tus promesas. Llámame cuando estés angustiado, yo te libraré y tú me honrarás. Palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir aquí Dios? Que Él no quiere cosas de nosotros. Es decir, Él no quiere que hagamos las cosas por el hecho de agradarle. ¿Sí?
Él quiere que hagamos las cosas porque entendemos que es lo mejor para nosotros, que es la forma de ser agradecidos, que es muy diferente a hacer las cosas para agradarle. Él no necesita de nuestras acciones, Él necesita de nuestro corazón agradecido. Dice, yo te liberaré. Él quiere ampliar nuestras expectativas. Él quiere enfocarnos verdaderamente en lo que sí es importante. ¿Por qué? Porque lo único que Él quiere hacer es regalarnos grandes cosas, gracias, amor, ¿sí? Él nunca nos está pidiendo cosas. Él quiere que seamos libres, haciendo lo que nos corresponde a nosotros, pero por amor a Él, no por una obligación. Y entonces ahí donde nos confundimos y dejamos de ser y únicamente nos quedamos en el hacer. ¿Y qué pasa en tiempos como estos, en los que el hacer no sirve de nada? ¿Sí? ¿Qué pasa en tiempos como estos en los que todo se paraliza y que verdaderamente ya todo lo que tú hacías y lo que parece ser que te daba como ese realce, no lo estás haciendo? Entonces hoy te toca hacer. Hoy te toca hacer. Y todo esto, mis hermanos, vuelvo y repito, no es que esté pasando porque Dios nos esté probando. Porque miren, esto de la prueba se puede entender primero como una dificultad, ¿sí? Una dificultad. Es como que alguien me diga, ok, te estoy poniendo enfrente de esta situación porque, quiero ver cómo sos. Quiero ver cómo sos. Probablemente muchos lo vean de esa manera. Pero ¿cómo lo ve Dios? ¿Cómo lo ve Dios? Una prueba también significa una garantía. Así como, dame una prueba de que verdaderamente vas a cumplir lo que vas a hacer. Y dice, ok, mira, aquí está. Aquí está, es una garantía, es algo. Entonces, cuando yo me veo sometido a una prueba, no es que se esté midiendo lo que yo soy capaz de hacer, sino que lo que se está poniendo en evidencia ahí es lo que Dios es capaz de hacer. Se está poniendo Él mismo como garantía de su fidelidad. Veamos el caso de Abraham, ¿sí? Cuando Dios le pide sacrificar a su único hijo. Claro, difícil. Y va Abraham con su hijo y cuando su hijo le hace la pregunta, mira, ¿y por qué no llevamos ningún animal para darlo en sacrificio? Abraham le dice, ya Dios lo proveerá. De una u otra manera, Abraham estaba esperando, ¿sí? Estaba esperando que Dios actuara. Pero él tenía que hacer su parte de confiar en Dios. Y al final, ¿cómo termina la historia de Abraham? Dios detiene su mano y le dice, me doy cuenta de que verdaderamente me amas. Y Dios provee el sacrificio verdadero. ¿Sí? No es Abraham el que sale a la búsqueda, que Dios le dice, ok, no mates a tu hijo, ve y busca en el bosque un animal y tráelo. No. Es Dios el que lo provee. Porque Dios da la garantía de su fidelidad. Y lo pone todo en contexto. ¿Ustedes creen que después de eso Abraham volvió a dudar? Yo creo que no. Por eso es el padre en la fe, ¿verdad? Porque él quedó claro de que la fidelidad de Dios estaba garantizada por el resto de su vida. Miren, el cristianismo es la religión que no cae en los deberes. Es la religión donde se busca el ser con Cristo. Ahora, y Jesús nos dice, ¿cómo vives tu vida? ¿Cómo vives tu vida, mi hermano?
¿Cómo te presentas tú delante de Dios y delante de las circunstancias de tu vida? ¿Con máscaras? ¿Te presentas tratando de cubrir las expectativas que el mundo pone? ¿O te presentas delante de esta vida siendo quien tú eres? Dando lo mejor de ti porque tú lo haces para Cristo. Dando lo mejor de ti porque es parte de tu ser, es parte de lo que tú tienes ya inscrito en tu corazón. El cristianismo, mi hermano, se basa en que Dios tiende su mano y nos alcanza. Hay muchas religiones que lo que enseñan es que el hombre tiene que esforzarse por alcanzar a Dios. Pero nuestro Dios siempre está tratando de alcanzarnos, de llegar a nosotros, porque Él quiere derramarse en amor y en gracia. Marta, Marta, te preocupas por demasiadas cosas, pero solo una es importante. Y entonces tú me vas a preguntar en este momento, bueno, Eduardo, ¿y cómo la identifico? ¿Cómo reconozco el llegar a esa parte importante? Creo que cuando uno lo encuentra, ¿sí? Encuentra libertad. Imagínate, María encontró la mejor parte y no es que fue irresponsable, sino que se dejó tocar por Dios en ese momento. Claro, en toda nuestra vida van a haber momentos en que seremos los que nos toca estar escuchando a Dios y los que nos toca estar trabajando para Dios. Va a llegar un momento en nuestra vida en que nos va a tocar esforzarnos más en lo que hacemos cotidianamente, pero también vamos a tener momentos para disfrutarlos, para relajarnos, para estar con lo que es verdaderamente importante. Y entonces el punto es esto: ¿cómo se hace para escoger la mejor parte? Y yo te tengo una sorpresa en este momento. Esto lo vamos a terminar de resolver en la siguiente clase. Dios tiene todavía muchas más cosas para decirnos. Hoy Dios lo que nos quiso decir es: reconozcamos las cosas que son importantes, pero que no son la mejor parte. Y veamos cómo a través de esas cosas importantes, mi ser está desapareciendo. Mi vida se me está esfumando de mis manos, porque yo lo único que estoy tratando de hacer es de estar a la altura, de vivir otra vida que no es la mía. Eso es lo que Cristo nos quiso decir este día. Para que así en la próxima clase vamos a entrar ya de lleno a ver cómo escoger la mejor parte. Así que, mis hermanos, les pido que se queden siempre acá en Radio Salvador del Mundo, que escuchen todo lo bello que Dios nos tiene. Y bien, nos vemos la próxima semana. Así que vamos a cerrar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te doy gracias porque tú eres bueno. Porque tú me revelas día a día que te preocupas por mí. Que quieres derramar gracias, que quieres derramar tu amor y que quieres llevar mi vida por ese camino de la verdadera felicidad. Que quieres llevar mi vida, Señor, a aguas tranquilas aún cuando estemos en medio de la tormenta. Que reconozcamos, Señor, de que hay muchas cosas en la vida que son verdaderamente importantes, que son relevantes, que hay que hacerlas, pero que debemos de descubrir que para poderlas realizar no debemos de perder quienes somos.
no debemos de cambiar quienes somos, porque al final muchas de esas cosas se nos serán quitadas. Muchas de esas cosas no valdrán para mucho. Permíteme estar siempre en esa constante búsqueda de la mejor parte, de lo que no se me va a quitar, porque yo sé que eso viene de ti, Señor. Dame tu espíritu para encontrarlo en mi día a día. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.